Oración de ofrecimiento de vida. ¿Cómo fue elegida esta oración? Cuando empecé a darme cuenta hacia dónde se dirigía todo esto de nuestro pequeño Nazaret, y que la salvación de nuestra alma era lo más importante, comencé a preguntarme si el alma es lo más importante y la llegada de nuestro Señor Jesucristo fue principalmente para la salvación eterna de ésta. Entonces, este fin será también la principal preocupación y ocupación de nuestro Creador en nuestra vida eterna, y su providencia divina incluirá esto como primera causa. Si nuestro Creador no nos abandona en las cosas más básicas, jamás dejará de actuar en lo más importante, que sería en este caso la salvación de nuestras almas. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Cita de Mateo capítulo 6, versículo 25. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Cita de Mateo capítulo 6, versículo 32. Si nuestro Señor está al tanto de nuestras necesidades más básicas y elementales y las cubre, ¿cuál es la preocupación más importante que tenemos? La de nuestra alma, y nos invita a nosotros también a darle la mayor importancia. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Cita de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si nuestro Señor nos invita a buscar primero lo más importante, esto significa que Él nos dará todos los medios necesarios y oportunos para que se cumplan. Si nuestro Señor nos invita a buscar esta solución, es porque ésta ya existe. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe que lo necesitan. Mateo capítulo 6, versículo 8. Nuestro Creador, como se menciona más arriba, ya actúa en el hombre por una intervención divina y natural, y esto es por medio de su providencia divina, incluido todo lo que contiene su cuerpo místico y también los medios materiales. Pero a tan alto grado de peligro para la ruina de las almas en estos tiempos, no existirá una forma más clara y directa para lograr este objetivo. La respuesta a este gran dilema entre vida y muerte del alma está en la oración de ofrecimiento de vida. Esta oración, como menciona nuestra Madre Santísima, contiene todo para que un alma se salve, porque esta es la finalidad de esta oración. Al realizar esta oración se involucra toda nuestra vida hasta nuestra muerte física. Por lo tanto, todo este proceso se desarrolla en nuestra vida. Nuestra propia vida inmediata se transforma en el medio para lograr este objetivo. Se transforma en un medio y un fin a la vez. De ahí que esta oración pasa a ser la del pequeño Nazaret de la Divina Misericordia, porque contiene todos los requisitos. Primero contiene promesas de salvación, y una promesa hecha por Dios se cumple. Esto hace que contenga todo el peso y la autoridad. La palabra de Dios nos dice sobre este tema: Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volver atrás. ¿Dice él algo que no haga? ¿O habla sin que actúe? Cita del libro de Números, capítulo 23, versículo 19. En segundo lugar, esta se desarrollará en nuestro pequeño Nazaret, como ya hemos visto. Y tercero, nos permite ser misericordiosos, porque primero es Dios mismo quien es misericordioso con nosotros al darnos promesas de salvación, y después, por la donación de nuestra vida, nos permite ser también misericordiosos con los demás. ¿Por qué busqué esta oración y no la creamos como un grupo de oración? La causa principal era que si la hacíamos nosotros, aunque estuviera guiada por el Espíritu Santo, no sería tan perfecta como si la realizara el mismo Dios. Por esto sentía que tenía que venir inspirada de la fuente misma de la creación. Porque esto me recordaba el poder de la liturgia en la Iglesia, que está por sobre cualquier otra obra, porque proviene de Dios directamente, al igual que los sacramentos y la misa, como cúspide de toda liturgia. Es Dios mismo quien entregó todo esto, y eso la hace insuperable. Entonces pensaba en cuál era el otro medio que contiene la Iglesia, en el que se siga manifestando Dios directamente. Y este medio eran las revelaciones privadas dentro de la Iglesia. Para que una revelación privada sea autorizada,
debe tener aprobación eclesiástica y esta oración cumplía con todos estos requisitos. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Citamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. Revelaciones aprobadas. El padre Jano Krasnay, director espiritual de Sor María Natalia por algún tiempo, renombrado teólogo europeo y auxiliar del obispo István Haas, declaró verídicas estas experiencias místicas, así como las visiones y mensajes tras un largo período de investigación y examen. Aprobación eclesiástica. La divulgación, tanto de los mensajes y revelaciones como de las promesas y ofrecimientos de vida, goza de la competente licencia de la jerarquía de la Iglesia. Monseñor Gabriel Díaz Cueva, obispo auxiliar de Guayaquil, Ecuador, con fecha 16 de julio de 1987, extendió el imprimipotes a la difusión de estas manifestaciones divinas. Asimismo, ha sido concedido diligentemente el imprimatur el día 15 de julio de 1988 por el padre Agustín Gutiérrez, vicario general de la Arquidiócesis de Guadalajara. El nihil obstat fue expedido por el padre Alberto Valenzuela, sacerdote jesuita censor, delegado a tal efecto. Sor Natalia Magdolna. La Santísima Virgen favoreció con abundantes locuciones y visiones extraordinarias durante varios años a Sor Natalia Magdolna, que vivió entre 1901 y 1992, religiosa húngara nacida cerca de Pozsony, en la actual Eslovaquia, perteneciente a la Congregación de Hermanas del Buen Pastor de Santa María Magdalena de Kecskemét. Su vida estuvo llena de gracias sobrenaturales y de una intensa comunicación con Dios. Murió con olor a santidad, teniendo una edad bastante avanzada. A pesar de haber tenido gran cantidad de experiencias extraordinarias, Sor Natalia siempre se mantuvo en el anonimato. Incluso usaba un seudónimo mientras estuvo viva, para no ser reconocida. Nunca quiso revelar su nombre. Este se supo después de fallecida. En el libro denominado La victoriosa Reina del Mundo declara lo siguiente: con frecuencia gocé de la presencia de Jesús y María juntos. Les pedí que no me convirtiera en un espectáculo para este mundo. Yo deseaba seguir en el anonimato en esta tierra, con un solo deseo y un solo gozo: ustedes y yo. Señor, si mi vida fuera diferente y mejor que la tuya, tendría vergüenza de mirarte. Señor mío, que mi vida esté oculta al mundo como fue la tuya. Y recalco esto del anonimato porque es una característica de nuestro pequeño Nazaret, ya que la vida de cada bautizado se desarrolla generalmente en el anonimato, porque somos personas comunes y corrientes, pertenecemos al pueblo, somos esos ciudadanos de a pie, y por eso nos transformamos en invisibles muchas veces bajo la mirada del mundo, pero no así para Dios, para quien estamos todos completamente visibles ante su presencia. Esto es lo más importante, no como nos vea el mundo, sino como Dios nos ve y su relación con nosotros. Sor Natalia veía el anonimato como una virtud, en el sentido de parecerse más a Jesucristo. Lo único y lo más importante es estar unidos a ellos, a Jesús y María, y no puede existir mayor gozo o plenitud que esto. Además, si Dios mismo escogió estar oculto a los hombres, ¿por qué ella debía hacer lo contrario, siendo que Jesús era su referencia? Y logró el objetivo. Los mensajes y la oración de ofrecimiento de vida y sus promesas fueron autorizadas y difundidas mientras Sor Natalia estaba viva, pero no se sabía quién era realmente, ya que usaba un seudónimo. ¿Qué rescatar de esto? Muchas veces pensamos que nosotros somos lo más importante, o que nuestra presencia o intervención humana determinará el éxito en lo que estemos involucrados. Pero este caso específico nos demuestra que Dios es el que se encarga de que todo funcione y se cumpla, sin quitar por esto nuestra libertad de acción ni la participación del hombre. Pero es ante todo su obra, y a nosotros nos hace participar en segunda instancia. ¿Por qué es importante esto en nuestro pequeño Nazaret? Porque si estamos con Dios y nuestros planes y proyectos vienen de Él, y los incorporamos en nuestras vidas, no tenemos por qué preocuparnos humanamente de tener el control, ni en lo material ni en lo espiritual, o un éxito humano de la obra visible.
Esto está más allá de cualquier control humano, porque viene directamente de Dios y es lo más importante. Todo lo demás se dará por añadidura. ¿Cómo nació la oración y sus promesas? Sor Natalia sufría mucho también por las almas que se iban al infierno, y nuestra Madre Santísima estaba al tanto de este sufrimiento, y también estaba consciente del sufrimiento de las madres que sufrían por el destino eterno de las almas de sus hijos. Nuestra Madre unió todos estos sufrimientos conjuntamente con los de ellas y se los entregó al Sagrado Corazón de su Hijo. En respuesta a esos sufrimientos es que nace esta oración y sus promesas, para que se consuelen y den un fruto de esperanza para la humanidad, en especial por el destino eterno de las almas. Mensaje de la Virgen María a las Madres del Mundo, de 1986. La Santísima Virgen dijo a Sor Natalia Magdolna: en el corazón de muchas madres arde el dolor. Se les oprime el corazón por el estado espiritual de sus hijos, por su conducta inmoral, por el destino de su vida más allá de la muerte. Por amor hacia ellas, movida de compasión, alcancé con mis ruegos las 5 promesas. Que se consuelen, que ofrezcan con una entrega total todos los sucesos de su vida, porque el sacrificio ofrecido por los demás produce frutos de salvación para las almas. Además, no es posible aventajar el amor misericordioso de Dios. De esta forma, nuestra Santísima Madre le dicta a Sor Natalia la oración de ofrecimiento de vida y las 5 promesas que alcanzó con sus ruegos. Esta es la oración de ofrecimiento de vida y sus 5 promesas. Con aprobación eclesiástica. Mi amable Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y toda la corte celestial, ofrezco, según las intenciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu santísima sangre y tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Las 5 promesas. Sus nombres estarán inscritos en el corazón de Jesús ardiente de amor y en el corazón inmaculado de la Virgen María. Por su ofrecimiento de vida unida a los méritos de Jesús, salvarán a muchas almas de la condenación. El mérito de sus sacrificios beneficiará a las almas hasta el fin del mundo. Nadie de entre los miembros de su familia se condenará, aunque por las apariencias externas así parezca, porque antes que el alma abandone el cuerpo, recibirá en lo profundo de su alma la gracia del perfecto arrepentimiento. En el día de su ofrecimiento, los miembros de su familia que estuvieran en el purgatorio saldrán de ahí. En la hora de su muerte estaré a su lado y llevaré sus almas, sin pasar por el purgatorio, a la presencia de la gloriosa Santísima Trinidad, donde en la casa hecha por el Señor se alegrarán eternamente junto conmigo. La ofrenda de vida lo incorpora todo. Dijo Sor Natalia: he sentido gozo al ver cómo una y otra vez los fieles que se encontraban en el templo hacían ofrecimiento de su vida movidos por el celo de mi Padre Espiritual. Pensaba para mis adentros: lo estarán viendo. Es suficiente entregarse una sola vez. Lo recordarán luego. Entonces mi Jesús me habló así: si alguien, hija mía, no hace sino una sola vez el ofrecimiento de vida, ¿entiendes, hija mía? Una sola vez. En un momento de gracia se encendió en su corazón el fuego de amor heroico. Con esto selló toda su vida. Su vida, aunque no piense conscientemente en ello, ya es propiedad de ambos sagrados corazones. Para mi Padre no existe el tiempo. La vida del hombre está ante Él como un todo. Aunque aún no haya hecho otro ofrecimiento, la ofrenda de vida por amor lo incorpora todo
y está por encima de ellos. Esta será, pues, la corona, el aderezo más precioso y el distintivo de su nobleza espiritual en la patria eterna. Me permito este comentario. Esta oración se realiza como un único acto, el cual comprometerá al alma hasta el fin de su vida. Es ante todo un sello místico y espiritual, que está más allá de lo humano. Por esto no es posible sentir sus efectos a través de los sentidos físicos. Pero como lo menciona nuestro Señor, es un sello para siempre y aunque no sintamos nada, estará ahí operando y funcionando de forma espiritual. Y abarca, como dice la oración, todos los acontecimientos de nuestra vida, como una continuidad, no solo los acontecimientos de fe, sino toda nuestra vida, desde las acciones domésticas y básicas, hasta lo más místico y espiritual, como visitar al Santísimo, asistir a una misa y comulgar. Para que esto sea efectivo, debemos estar en constante estado de gracia, o sea, sin pecados mortales. Los veniales no coartan esta entrega. Así como ocurre con la gracia santificante, si se peca mortalmente, es como colocar una losa encima del ofrecimiento de vida, al igual que ocurre con la gracia santificante. Con esta losa encima se aplasta toda semilla buena que quiera germinar y la ahoga, porque nuestra vida sobrenatural y divina estará muerta mientras estemos en pecado mortal. No se destruye lo que se depositó en el alma, pero el pecado no deja que dé frutos espirituales para el beneficio nuestro y de las demás almas, lo cual es su objetivo. Con respecto a los sacrificios, se refiere a los que se presentan en nuestra vida. No es que debamos buscar sacrificios, sino soportar los que se nos presentan, con paciencia y con un sentido. Y estos de la índole que sea, no solo los dolores físicos, sino también los espirituales, morales, materiales, etc. A excepción del tiempo de Cuaresma, donde se debe acudir a pequeñas privaciones, y también si nuestro Señor te indica explícitamente que debes realizar ciertas mortificaciones, en esos casos específicos esta regla se debería omitir. De todas maneras, ya sean estos sufrimientos involuntarios como voluntarios, se transformarán en un gran beneficio para la humanidad, y esto debiera ser nuestra alegría y consuelo. No perder la esperanza. En otra parte de este mismo libro de la victoriosa Reina del Mundo, donde habla sobre el amor misericordioso de Jesús, dice lo siguiente: Pero mira, hija mía, el amor misericordioso de mi Padre alcanza incluso a los pecadores empedernidos. Por eso pido el ofrecimiento de vida que, cual sacrificio unido a mi cruento sacrificio, alcanza para que la justicia divina sea satisfecha y de esta manera pueda haber misericordia también para los más empedernidos, al menos en el último día o último momento de su vida. Por eso convocaré una multitud de almas entregadas para esta pesca apostólica de almas. Este comentario lo incluí para que no perdamos la esperanza y seguir insistiendo, aunque no veamos resultados visibles porque, como dice nuestro Señor, hasta el último momento de su vida puede ocurrir la conversión. Esto significa que nuestro entorno puede parecer completamente hostil y como no vemos resultados visibles y cambios espectaculares, podemos fácilmente desanimarnos. Nos invita a tener una mirada más allá de lo que se ve, y que confiemos plenamente en Él, y no solo con una mirada puramente humana y estrecha, sino mística y espiritual. También esta oración y sus promesas es considerada por los teólogos como uno de los logros más grandes obtenidos por nuestra Madre Santísima, como intercesora de la humanidad, en especial por sus promesas de salvación, ya que si Dios promete algo, lo cumple. Hasta aquí ya tenemos los elementos básicos para comprender de qué se trata la oración de ofrecimiento de vida y sus espectaculares promesas, sobre todo porque abarca toda nuestra vida, y esto quiere decir que pasaría a ser una obra de amor y misericordia, como lo pide nuestro Señor al señalarnos ser imagen y semejanza suya. Esto se complementa con nuestra ofrenda en el ofertorio en cada misa, donde se perfecciona cada vez que se realiza, al unirnos con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma de perfeccionar nuestro ofrecimiento de vida durante el transcurso de esta y hasta su término, cuando se cumplirá lo prometido por el Señor, que es llevarnos a la patria eterna y definitiva.
Ahora un poco de teología. Cabe destacar aquí que todo esto no es otra cosa que llevar nuestra vida de fe a la perfección cristiana. Si observamos más detenidamente este ofrecimiento de vida, vemos que primero nos dice que entregamos toda nuestra vida. Esto significa que cuando estamos en estado de gracia, produce vida sobrenatural y meritoria, y que esto nos ayuda a nosotros y a los demás con todas las promesas ofrecidas. Después, ya desmenuzando esta entrega, nos dice que en esto también se incluyen todas nuestras misas y comuniones. Esto significa que debemos confesarnos regularmente para estar en estado de gracia constante, porque si no, no podremos comulgar, ni ofrecer nuestra vida en el ofertorio, ya que para eso hay que estar en estado de gracia. Después nos dice que se incluyen todas nuestras buenas obras, sacrificios y sufrimientos, o sea, esta parte ya sería la más social y externa. Y por último, nos dice que todo esto se une con nuestro Señor Jesucristo. Después, vienen los motivos por los cuales se une: la reparación de nuestras ofensas, la unión de la Iglesia, los sacerdotes y las buenas vocaciones sacerdotales, y por todas las almas hasta el fin del mundo. Si se realiza todo esto, en especial la parte que nos corresponde a nosotros, de responder dignamente a este ofrecimiento hasta el final de nuestras vidas, nos promete la salvación eterna y la de nuestros familiares y las demás almas que se beneficiarán hasta el fin del mundo. Predestinación. Si observamos bien todo lo anterior, esto no hace otra cosa que traernos a aclarar el tema de la predestinación. Este está considerado como otro de los grandes misterios de la fe, lo que significa que el hombre está limitado para poder resolver esto completamente, o sea, revelar el misterio mismo en su esencia, que sería como decir que entendemos completamente a Dios en su naturaleza increada. Esto no es posible porque el hombre es creado y no creador, y solo Dios, como soberano absoluto, podrá entregar y revelar sus verdades de acuerdo a la conveniencia de su plan divino y a la altura de la comprensión del hombre. Aquí podríamos mencionar el ejemplo de San Agustín, cuando quería comprender a cabalidad el misterio de la Santísima Trinidad, y se encontraba muy limitado para encontrar tan vasta verdad. Hasta que le sucedió lo siguiente. Un día andaba paseando en la playa y vio a un niño que jugaba en la arena y que traía agua del mar a un hoyo. Le preguntó: «¿Qué haces?». El niño respondió: «Quiero echar el agua del mar en este hoyo de arena». San Agustín le dijo: «Es muy difícil que el agua del inmenso mar entre en ese hoyo». El niño respondió: «Más difícil es aún que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad». Ese niño era un ángel del Señor. También Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo y filósofo medieval y uno de los más grandes doctores de la Iglesia, tuvo una experiencia mística al final de su vida, que lo llevó a no querer escribir más y a no terminar la Summa Teológica. Se dice que cuando su amigo Fray Reginaldo le rogó que siguiera con su antiguo hábito de leer y escribir, con el sentido de que siguiera escribiendo y terminara la Summa Teológica, él le contestó: «No puedo escribir más. He visto cosas ante las cuales mis escritos son más que pasto seco». Esto lo experimentó en una visión mística durante una misa. Y por esa razón volvió a la sencillez de la vida monástica y solo dejó su retiro por obediencia al Papa, quien necesitaba su presencia en el Concilio de León II en 1274. Al poco tiempo falleció, dejando inconclusa la Summa Teológica, que fue completada por sus discípulos, entre ellos su secretario, amigo y confesor, Fray Reginaldo de Piperno. Cité a estos dos gigantes doctores de la Iglesia como una forma de demostrar cómo el ser humano es limitado para comprender en su totalidad los misterios insondables de Dios. No lo podemos saber todo, porque no somos Dios, pero sí podemos adentrarnos hasta tener sabiduría y conocimiento de estos, dentro de los parámetros humanos, y que esto nos conduzca a un sentido práctico en nuestras vidas y en lo espiritual. Como por ejemplo los sacramentos. Estos corresponden a la liturgia de la Iglesia, y fueron entregados por Jesús mismo en su cuerpo místico, y por eso su efectividad. Si uno realiza estos ritos y ceremonias de acuerdo a lo estipulado, usando cosas materiales, sonidos y palabras humanas,
Todo esto es algo realizable humanamente para el hombre. No es un abstracto. Está hecho para que el hombre lo pueda hacer sin mayor inconveniente. Pero todo lo que está detrás, en el sentido espiritual y místico, lo que acompaña a todo esto al realizar estos actos humanos, es un misterio que solo Dios conoce. Por esto, Dios, dentro de su infinito conocimiento y pedagogía, no ha querido dejar al hombre en la absoluta oscuridad sobre estos temas, sino que ha querido que los conozca y revelarlos dentro de un marco razonable para el hombre. Por esto tenemos un conocimiento de que los sacramentos afectan directamente al alma y no son solamente rituales vacíos sin trascendencia. Esto es con respecto a los sacramentos, como para citar un ejemplo. Con respecto a los grandes misterios de nuestra fe, también Dios nos los revela de diferentes formas, y esto pasa con la predestinación. No se puede agotar su comprensión por lo antes dicho, pero sí podemos ver los destellos y las luces que nos arroja. Comenzaremos con la palabra de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Cita del libro de la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Libertad y gracia en la predestinación. El Catecismo de la Iglesia nos dice sobre esto, en el numeral 600, lo siguiente: para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Aquí nos encontramos con la primera observación importante, y es que Dios incluye en la predestinación el libre albedrío del hombre. Este colabora con la gracia, pero el libre albedrío sin la gracia no puede hacer nada. También otro asunto a considerar es que Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y no por unos cuantos. El Señor vino por todos, pero no todos van a aceptar la gracia de la salvación. Y esto es otro tema aparte. Es el mismo hombre que por el mal uso de su libertad opta por rechazar esta gracia y con esto separarse definitivamente de Dios. Dios respeta la libertad del hombre, no la anula, ni aun bajo el influjo de su gracia. El hombre es dueño de sí y puede resistir a la acción de Dios. Dios no salva a quien no quiere ser salvado. El que se condena es por el mal uso de su libertad rechazando la gracia. Existen varias teorías que tratan de explicar cómo la gracia divina y la voluntad humana pueden operar juntas, pero todas reconocen, como San Pablo, qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? Cita de Romanos, capítulo 11, versículo 33. En definitiva, es un misterio que solo Dios conoce. Señales de predestinación. Aun cuando no se sabe a ciencia cierta quiénes son esos predestinados, existen indicios en las personas de fe que contienen ciertas características que las colocan como posibles candidatos para este fin. Y no son otros que los que persisten y perseveran en la santidad cristiana. Y aquí hablamos de todos los bautizados que están conscientes de su fe, esos que buscan siempre permanecer en estado de gracia constante, los que asisten asiduamente a los sacramentos, en especial al de la Eucaristía, como fuente de vida para toda la Iglesia, y ponen en práctica un bien para los demás. En fin, todos los que llevan su vida de fe en una constante perseverancia. Los no predestinados. Los que no estarían como posibles predestinados serían los que no hacen lo antes dicho. O sea, no están cumpliendo con la voluntad de Dios y están en constante estado de pecado sin arrepentimiento. Esto es indicio de que a esta conducta la llevarán hasta el final y rechazarán en última instancia toda gracia de Dios, y en consecuencia estarán separados de Dios eternamente. En estos dos ejemplos, de los posibles predestinados y los que no lo serían, existe aún una última posibilidad que depende solo de Dios,
y es la llamada perseverancia final. Sin esta no puede existir la salvación eterna. Este es el siguiente tema. Perseverancia final. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2016 dice lo siguiente. La perseverancia final es la gracia que Dios concede para que los fieles perseveren en la fe hasta el fin de su vida terrena. El Concilio de Trento, en 1547, llama a la perseverancia un gran don, y dice que los que están en estado de gracia no pueden persistir en amistad con Dios sin la especial ayuda divina, según Denzinger, 1572. La perseverancia final es un don que estrictamente no merecemos. La perseverancia final es la gracia que Dios otorga a sus fieles para que perseveren hasta el final de sus vidas y alcancen la gloria eterna. Aclaremos más esto. La salvación y la perseverancia final están fuera de la participación del hombre. Está dentro del reino de Dios y su absoluta soberanía. El Creador está fuera de lo creado. En este caso específico, crea la salvación y la corona Él mismo, sin intervención de lo creado, pero lo hace participar. Recordemos que nuestra salvación se nos es entregada gratis, sin mérito de parte del hombre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo produjo que esto sea posible, y con esto nos justificó y nos santificó. Nos abrió la puerta de entrada para obtener la santidad cristiana por medio del bautismo. Y después el hombre colabora y participa en esta, pero en segunda instancia. Con esto adquiriría méritos sobrenaturales y meritorios y persevera hasta el final. Entonces con esto lograría la vida eterna. Pero aquí, a pesar de su perseverancia y esfuerzo, no puede alcanzar la meta última sin la perseverancia final, que es dada solo por Dios. El Concilio de Trento nos dice sobre esto. La perseverancia final es un don gratuito de la bondad de Dios y no puede ser merecido como un derecho adquirido por cualquier acto individual que hagamos. Fin de la cita. Muchas veces la perseverancia final, que es entregada por Dios única y directamente como don gratuito, no es notada por una persona de fe, que se mantuvo siempre en el amor del Padre, ya que su conducta, por ser coherente con el don de la perseverancia final, no se nota la diferencia entre sus méritos sobrenaturales y meritorios, que corresponden a la respuesta de una persona de fe, al don último de la perseverancia final entregada solo por Dios. Ambos coinciden y por esto no se nota la diferencia. Pero según lo que nos muestra nuestra fe, y en especial el Concilio de Trento, nuestra salvación solo es posible por la perseverancia final entregada por Dios directamente. Sin esta no podría haber salvación, dado que el hombre no puede tener méritos propios para esta porque, si los tiene, es porque le fueron entregados gratuitamente por los méritos de Jesucristo por medio del bautismo. Lo que hace el hombre después es incorporar ese regalo divino a su vida, y esto es el mérito y la perseverancia por parte del hombre. Pero esto fue algo adquirido, depositado en el hombre que no nació con esto, y tampoco tuvo que realizar algún mérito para merecerlo. Es una gracia, un don gratuito. Esto es a lo que hace mención cuando se refiere a la salvación y la perseverancia final. El hombre no tuvo participación en esta, porque fue agregado a su ser, pero también debe empezar su combate espiritual para que ese don, aunque haya sido dado por pura gracia e inmerecidamente, se pueda llevar a término y sería llegar a nuestra salvación con la ayuda misma de Dios por darnos la perseverancia final. La omnisciencia de Dios. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto, a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Cita de Hebreos capítulo 4, versículo 13. Aquí nos adentramos en destacar una de las cualidades prominentes que Dios tiene: su omnisciencia. Esta cualidad de Dios hace que conozca toda la historia de la humanidad, de principio a fin. Conoce perfectamente su pasado, presente y futuro, ya que vive en el eterno presente, en el no tiempo, y no hay por esto misterios para Dios de ninguna índole. Dios conoce todo lo que va a pasar en todas las áreas y dimensiones, y también por esta razón conoce a las almas que se van a salvar y también a las que se van a condenar.
Conoce a las almas que por su libre albedrío aceptarán la gracia de la salvación, que en este caso serían los predestinados, pero también conoce a quienes rechazarán todas las gracias dadas por Dios hasta los últimos momentos. Un gran misterio develado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de relacionar la oración de ofrecimiento de vida con sus promesas y la predestinación, y la importancia de la omnisciencia de Dios en esto? Es porque aquí ocurre un hecho demasiado gigante para nuestra pobre humanidad. Hemos visto que existen los misterios insondables de Dios y que nuestro Señor los puede revelar al hombre de una forma comprensible y razonable, pero la esencia misma del misterio solo lo sabe Dios. En la oración de ofrecimiento de vida y sus promesas, promete el Señor la salvación del alma involucrada, más su familia y otras almas que se beneficiarán de esta entrega de vida hasta el fin del mundo. Ya por el hecho de que Jesús lo prometa, esto lo hace incuestionable. Se va a realizar sí o sí. Esto significa que nos está revelando un misterio de fe, que solo Él conoce por su omnisciencia y es con respecto a los predestinados, o sea, a las almas que se van a salvar. Cuando asegura con promesa que esto se va a realizar es porque sabe que estas almas se van a salvar. Nos está develando un misterio que solo Él conoce, y lo hace usando un método tan sencillo como una promesa de salvación dentro de una oración. Cuando nos asegura esto, nos está diciendo que nosotros somos esos seres predestinados. Esto es realmente sorprendente. ¿Cómo puede revelar un misterio tan importante e insondable, que nada humano y divino se le ha permitido saber, y lo comunica ahora tan abiertamente y de una forma tan simple, como si no tuviera por qué ser un misterio que no se pueda saber? El magisterio de la Iglesia menciona sobre esto. Si alguno dijera con absoluta e inefable certeza que tendrá ciertamente aquel don de la perseverancia final hasta el fin, a no ser que lo hubiera sabido por especial revelación, sea anatema. Cita de la colección de documentos de la Iglesia Católica, Denzinger, número 826. Una de estas formas de garantizar, por revelación especial, que se nos garantiza la perseverancia final y que por esto también estaríamos incluidos en las almas predestinadas, serían las que realicen la oración de ofrecimiento de vida y sus promesas, y también entrarían en estas otras devociones dentro de la Iglesia que contengan promesas de salvación. Las promesas, en especial las de salvación, hechas por el Señor en las diferentes devociones, cumplen con este mismo objetivo. Es la forma que el Señor tiene de mostrar este gran misterio a las almas y a la humanidad. Así el alma tendrá una mayor convicción de la fe que profesa y practica. Tendrá una visión más optimista y más amplia sobre su fe y en el Señor, en cuyas manos ha puesto toda su confianza y su vida. Dios conoce a cada ser humano en lo más íntimo, y sabe por esto qué decisión va a tomar con respecto a su salvación usando su libre albedrío. Por decirlo de otra manera, Él sabe lo que vamos a elegir. Dios hizo al hombre libre, pero ya sabe de antemano cómo utilizará esa libertad. Para Dios esto no es un misterio, y cuando sucede esto de las promesas hechas por el Señor, lo que hace es solamente dejar al descubierto algo que ya está escrito en la historia de la humanidad y su creación, y por esto puede prometer. Entonces una promesa hecha por el Señor se cumple por lo antedicho. Puede prometer porque ya sabe el resultado, y no va a haber variación ni cambio porque este es el resultado final de todo. Y nosotros confiamos en sus promesas solo porque Dios lo dijo, y como Dios es Dios, y todo lo sabe, con eso nos basta. No necesitamos ninguna explicación humana o divina para confirmarlo. Tampoco necesitamos saber cómo se va a realizar esto en nosotros y en los demás. Será un misterio para nosotros hasta que Dios nos quiera revelar a su debido tiempo, un tiempo que Él solo conoce. Pero sí nos está revelando nuestro fin, que sería lo único y lo más importante, ya que nosotros, las personas de fe, tenemos una tremenda incertidumbre por esto, de no saber, no tener certeza si nos vamos a salvar o no. No tenemos ninguna garantía de esto, aunque seamos personas totalmente comprometidas con nuestra fe, pues la palabra de Dios nos dice sobre esto lo siguiente. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor,
hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 22 a 23. Aquí se refiere a las personas completamente comprometidas y entregadas al Señor. Entonces, ¿qué se podría esperar de ahí hacia abajo? ¿Qué garantía habría si a los más preparados les puede pasar esto? Por eso el tema de la perseverancia final es clave, en especial para las personas que han perseverado en su fe hasta los últimos momentos de su vida. Pero como ya sabemos, la gracia de la perseverancia final solo la puede dar Dios. Mientras esto no ocurra, nuestra salvación, aunque estemos en estado de gracia y sería lógico que se nos concediera, solo se podrá llegar a la vida eterna si Dios la entrega. Por esto, más que nada, se hace imposible tener la certeza de nuestra salvación, porque todo en ese momento dependerá única y exclusivamente de Dios dentro de su absoluta soberanía. Pero como vemos, esto que se hace tan imposible saber por parte del hombre, ya lo revela Dios anticipadamente por medio de sus promesas de salvación, dentro de las devociones existentes en la Iglesia. Nos anuncia cómo nos fue en nuestro juicio particular y que la perseverancia final también nos fue concedida por esto mismo. Como Dios ya lo sabe todo por su omnisciencia, nos anticipa nuestro destino eterno, con lo que queda respondida la incertidumbre de las personas comprometidas en su fe con respecto a la salvación. Es Dios mismo quien lo asegura con la promesa. Al darnos a conocer esta gran interrogante e incertidumbre, nuestra disposición de ser cambia notablemente y tendremos una mejor y mayor disposición para vivir más plenamente nuestra vida de fe y ser más fieles a Dios. Ser más fieles a Dios significa querer mantenernos constantemente en estado de gracia y tratar de perseverar hasta el final, porque esto es lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos devotos. Se entiende que si somos esas almas predestinadas, nuestra conducta debe estar de acuerdo a lo que vamos a recibir. Recordemos que la perseverancia final es para las almas que se encuentran en estado de gracia, y Dios la corona por medio de la perseverancia final. Las personas que no están en estado de gracia también se pueden salvar, pero éstas lo harían por pura gracia y misericordia de Dios, ya que no tienen vida sobrenatural y meritoria, y la perseverancia final no es para estas almas, sino para las que han perseverado en mantener su estado de gracia. Dios, en esos casos, ocupa otras atenuantes. Una podría ser que se produzca en esta alma la gracia del perfecto arrepentimiento y contrición al ver sus pecados y ofensa a Dios, y por eso Dios accede a perdonarla. Lo otro sería por la oración de intercesión de muchos de sus familiares y seres queridos y personas totalmente desconocidas, que Dios también lo podría usar como atenuante. Otra posibilidad puede ser por todas las almas que a través de toda la historia de la fe han entregado su vida para la salvación de las almas en peligro de condenación eterna. Esto es solo un acercamiento a las posibles causas por las cuales estas almas en peligro de condenación eterna se podrían salvar. Pero en estricto rigor, solo Dios conoce cómo podría hacerse esto. También existe la posibilidad de que el alma simplemente quiera rechazar todas las gracias existentes y se quiera condenar por lo antes dicho. O sea, que elija estar separada completamente de Dios por toda la eternidad. Pero todas estas solo son especulaciones de las posibles causas por las que se podría salvar un alma que no esté en estado de gracia en el momento de la muerte. A continuación pasaremos a otro tema, que tiene que ver con lo anterior y se refiere a la capacidad de intercesión que se nos ha otorgado por medio del bautismo. Somos ante todo almas intercesoras. Recordemos que por nuestro bautismo pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes, lo que nos habilita por nuestro sacerdocio común a ofrecer toda nuestra vida para fines de intercesión, en especial en cada misa asistida, en el ofertorio, y esto va en beneficio de toda la Iglesia y la humanidad. Este es el conducto regular de todo bautizado consciente de su fe y que la vive. Pero a quienes han realizado la oración de ofrecimiento de vida, que incluye en sus promesas que toda nuestra vida donada beneficiará a las almas hasta el fin del mundo, y esta, para su salvación, nos recuerda que fuimos creados también para esto,
y no solo para ocuparnos de nuestra propia salvación. Esta puede también incluir en este trayecto a muchísimas otras almas, sin que por esto estemos obligados a tener una relación estrecha con ellas. Pueden ser incluso almas totalmente desconocidas y ajenas a nosotros. Pasaríamos a ser anónimos totalmente para estas almas, y esto le da mayor valor a nuestra entrega de vida, porque son almas ajenas a nuestra carne y a nuestras relaciones humanas. Dice que esta entrega beneficiará a las almas hasta el fin del mundo, queriéndonos decir que servirán para la salvación de las almas de las futuras generaciones, dejando un aporte que irá específicamente en ayuda de las almas con más peligro de condenación eterna. Y esto nos alienta a no perder la fe en el tema de la salvación de las almas. Esto no es nada nuevo, ya que muchas almas a través de toda la historia de la fe, en especial los mártires y santos, pero también almas desconocidas para la humanidad, almas completamente anónimas para el mundo, también han donado sus vidas de diferentes maneras para ir en ayuda de la humanidad. Todas estas almas han dejado su depósito espiritual que beneficiará en algún momento a otra alma que lo necesite. Todas esas vidas donadas, sus sacrificios y sufrimientos, han cooperado y seguirán haciéndolo en el transcurso de la historia de la fe, a las almas en peligro de condenación eterna. Y nosotros también podemos hacer esto mismo, pero plenamente conscientes por medio de la oración de ofrecimiento de vida. El gran poder de la oración de intercesión. Esto me trae a la memoria, como para dar un ejemplo contundente, uno de los casos que más me ha impactado con respecto a la oración de intercesión, que también podemos traspasar para las almas que han donado su vida para ayudar a otras en casos extremos de gran peligro de condenación eterna. Gloria Polo. Este testimonio es de una odontóloga colombiana que fue alcanzada por un rayo. Murió y después volvió a la vida para contar su historia. Nuestro Señor, por gran misericordia, le dio una segunda oportunidad y le dijo que tenía que contar esta historia, no 1000, sino 1000 veces 1000. Y así lo ha estado haciendo alrededor del mundo desde el tiempo de aquel suceso. Y yo me alegro muchísimo de que Jesucristo se lo haya exigido, porque para mí este testimonio es una verdadera cátedra, en el sentido que manifiesta todas las verdades eternas de la fe, de una forma práctica y directa, de cómo funcionan el mundo material y espiritual de primera mano, y cómo están íntimamente relacionados. Nos recuerda que existe un mundo espiritual tan real como este, y que todo cuanto hagamos en este afecta directamente a nuestra alma. Es una verdadera joya para catequizar. Por mi parte, cada cierto tiempo lo veo para que me recuerde las mentiras del mundo, de la carne y del demonio, que Jesucristo y su cuerpo místico, que es la Iglesia, contiene todo para que nuestra alma llegue a buen puerto, y que Jesucristo es ante todo el camino, la verdad y la vida, y que nadie pasa al Padre sino por Él. Recomiendo ver este testimonio en un 100%, que lo miren como una gran catequesis de las verdades de siempre, y de lo que debemos hacer y no hacer, en especial en este mundo actual tan alejado de las verdades eternas. Luego de esta pequeña introducción, ahora me enfocaré en la parte de este testimonio, en el que se muestra con total claridad el poder de la oración de intercesión. La señora Gloria Polo comenta al final de su testimonio, que ella, por su conducta en la vida y por el mal uso de su libre albedrío, no había hecho otra cosa que servir al demonio. Este, al final de cuentas, era su Dios, y por lo tanto el infierno era su lugar para toda la eternidad. Cuando estaba en la boca del infierno y a punto de entrar, aterrada por lo que le esperaba para toda la eternidad, suplicó desesperadamente la misericordia de Dios y una segunda oportunidad. Si vemos esto más detenidamente, a esta señora, por su libre albedrío y la justicia plena de Dios, le correspondía el infierno. Como ella misma menciona, cuando el libro de la vida se cerró, la sentencia que ella misma había buscado fue el infierno, y esto significaba que había rechazado en vida todas las gracias entregadas por el Señor para que volviera a Él, pero todas las rechazó prefiriendo el mal. En la antesala del infierno, el terror se apoderó de ella y fue en ese momento cuando pidió la misericordia a Dios. El arrepentimiento y la contrición le hicieron pedir una segunda oportunidad. Aquí podemos observar que la última palabra la tiene el Señor,
ya que ella, por su libre albedrío, no indicaba otra cosa que el infierno. Su participación con plena libertad había quedado hasta ahí y había dado ese resultado. Ahora, solo dependía de Dios el poder revocar esa sentencia y darle una segunda oportunidad, y buscó las atenuantes en las oraciones de intercesión del pueblo de Colombia, que había rezado por ella, muy especialmente de las personas que no la conocían, pero más en especial todavía por un campesino muy pobre de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa persona la estaba pasando muy mal, con la cosecha quemada, la presión de la guerrilla, y a pesar de todo esto, bajaba a misa con su familia, y lo primero que hacía era agradecer a Dios por su vida y que Colombia se convierta. A pesar de su pobreza, él entregó su billete de mayor valor en la ofrenda. Después, al salir de misa, compró una panela que le envolvieron en un periódico en el que salía la noticia y la foto del incidente. Este héroe anónimo de la fe se conmovió tanto que rogó a Dios que la salvara y ofreció realizar una peregrinación al santuario de Buga si la salvaba, lo que significaba un gran desafío para él porque el santuario estaba ubicado al otro extremo del país de donde esa persona vivía. Este gesto de completo amor al prójimo lo usó nuestro Señor para salvar a esta persona, no solo de la muerte física, sino de lo más importante, la salvación de su alma, ya que esta persona desconocía lo que estaba viviendo en su parte espiritual la señora Gloria Polo, y era que estaba condenada al infierno y pedía una segunda oportunidad, pero no solo para vivir físicamente, sino para salvar su alma de la condenación. Aquí se ve claramente el poder de la oración de intercesión, y cómo Dios es ante todo el soberano de la creación, y menos mal, porque como somos nosotros los seres humanos y usamos tan mal nuestra libertad, no tendríamos ninguna posibilidad después de muertos. Nos iríamos directamente al infierno si no existiera un juicio particular en el que tenemos la posibilidad de arrepentirnos y pedir perdón y misericordia, y con esto se nos puede conceder alguna salida. Pero esto es muy riesgoso, porque esta señora ya estaba condenada. Si no hubiera pedido esta segunda oportunidad, estaría en el infierno. Esto realmente da para pensar cómo estamos viviendo nuestra vida con respecto a la verdad. Porque en un momento tendremos que dar cuentas de nuestra vida ante la verdad misma. Los seres humanos siempre valoramos las cosas por las apariencias externas y de una forma muy mundana. ¿Quién podría pensar que esta persona, bajo las circunstancias de vida que la rodeaban, traía consigo una gran luz para su país y para la humanidad? Esta persona con una simple súplica al Señor logró conmover el corazón de Dios, y con esto se le dio una segunda oportunidad a esa persona e impidió que se fuera al infierno. Este ejemplo nos muestra cuán poderosa puede ser la oración de intercesión, y a esto también podemos agregar a las personas que donan sus vidas con sus oraciones por los demás. Si Dios concedió que regresara a la vida, y lo más importante, impidió que se fuera al infierno, esto significa que una persona de fe es una gran fuente de gracia para otras almas, y esto en el completo anonimato, ya que se realiza en el mundo sobrenatural de Dios. Y ahora, esta señora que fue oscuridad y muerte en su pasado, al volver en esta segunda oportunidad se ha convertido en un gran faro de luz para la humanidad. Y todo esto porque Dios, dentro de su infinita sabiduría, sacó un gran bien de un gran mal. Cuando veo este caso y cómo Dios es omnisciente y sabe todo lo que va a pasar, veo cómo nos muestra que desde la misma muerte, tanto del cuerpo como del alma, y usando el amor y la misericordia de la intervención de terceros, pueden producir estos grandes milagros. Y nos muestra esto con un fin pedagógico, de todo el bien que podemos realizar cuando estamos unidos a Él y en estado de gracia. Los imposibles en este caso no existen, en especial cuando se trata de evitar que un alma se vaya al infierno. Diferencia entre mediador e intercesor. Ahora, para seguir entendiendo un poco mejor, quisiera exponer otro asunto que siempre causa polémica, y es la diferencia entre mediador e intercesor. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque sí existe una diferencia entre los seres creados, tanto angelicales como humanos, y nuestro Creador, con respecto a la ayuda de otras almas. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús,
que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Cita de la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Aquí el sentido de mediador es específico, porque se refiere exclusivamente a Jesucristo con el tema de la redención del hombre. Este se confunde con intercesión, que es otra cosa. En la intercesión todos pueden participar en beneficio de otros, pero la mediación solo le pertenece a Jesucristo. Veamos por qué. Dios, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, ya había anunciado la venida de Jesucristo, como el Redentor de la humanidad. Esto se denomina protoevangelio, que es decir, el primer evangelio. Dios desde el inicio se había compadecido de la humanidad, no la dejó desamparada. Por esto mismo, después de la caída de nuestros primeros padres, dictaminó la venida del Mesías para la redención de la humanidad. Fue una iniciativa divina venida del amor gratuito de Dios, que quiso restablecer su justicia a través de su Hijo y reconciliar al mundo a través de él. La palabra mediador en el diccionario significa uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes en conflicto. Jesús, después de su muerte y resurrección, restableció esta amistad entre los hombres y Dios, y quedó como el único mediador entre estas dos partes. Unió la humanidad del hombre con la divinidad de Dios, y restableció con su sacrificio lo que se había perdido con el pecado original. ¿Por qué tenía que ser Jesucristo de procedencia divina y no un hombre, o Dios mismo, sin que hubiera un mediador? Dios, por ser Dios, podría haber resuelto esto de cualquier manera, pero Dios, dentro de su infinita sabiduría, consideró que un agravio infinito merecía también una solución de esta misma naturaleza. De ahí la encarnación del Verbo de Dios, y éste, por ser divino, podía satisfacer toda esta justicia de valor infinito. El hombre, por ser finito, no podía de ninguna manera colmar esta demanda infinita. Solamente un ser que tuviera estas dos naturalezas podría resolver el problema. De ahí la encarnación del Verbo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero perfecto. Y por su sacrificio siendo hombre limitado, pero a la vez divino por ser Dios, colmaría completamente esta justicia divina. De ahí que Jesús pasa a ser el único mediador entre Dios y los hombres, por haber hecho este único sacrificio y por tener estas dos naturalezas en un 100%. En la creación solo existen hombres y ángeles, pero también solo existe un único ser que es hombre y Dios a la vez. Nadie más tiene esta doble naturaleza. O son hombres o son ángeles, pero no se puede mezclar o decir que contiene otra naturaleza fuera de la que se le dio. Por esto Jesucristo, el hombre Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres, por su único sacrificio y por tener esta doble naturaleza que nadie más tiene. Conseguir esta mediación no fue nada fácil, ya que tuvo que pasar por una vida humana y sufrir en esta la pasión, muerte y resurrección. Por esto mismo pasó a redimir a toda la humanidad, y esto se va a mantener por siempre. También por esto mismo Jesús pasó a ser el eterno y sumo sacerdote, y como tal mediará por nosotros por medio de su sangre preciosa ante el Padre, específicamente con el sacrificio único y eterno en cada misa, que se prolongará hasta el fin de los tiempos, cuando ya no sea necesario ningún sacrificio, y el ciclo de la creación se cierre. Hagamos dos citas de la palabra de Dios. Palabras de San Pablo según la epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Mientras que en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 2, se nos dice: Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Fin de las citas. Su sacrificio fue uno y para siempre. Esta voluntad de Dios de lo que habla es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecho una sola vez. Cita de la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Cristo, por el contrario,
ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio, y se sentó a la derecha de Dios. Cita de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Esto es con respecto al hombre de Dios. Ahora veamos lo que corresponde a los seres creados. Intercesor. El diccionario dice sobre intercesor: uno que intercede en favor de otro, especialmente uno que ora o pide a Dios por otro. Algunos mencionan que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y es así por todo lo antes dicho, pero esto se refiere exclusivamente por la redención de la humanidad. Es exclusivo de Jesucristo. A nadie más se le ha otorgado esta misión, y nadie más tiene una naturaleza divina y humana a la vez. Y esto lo hace único. Ni a nuestra Madre Santísima, ni a los santos del cielo, ni a la corte celestial, ni a ningún hombre se le ha concedido esta participación. Esto es exclusivo de Jesucristo. Algunas personas que no entienden esta diferencia tratan de asociar esta mediación de Jesús con lo que es pedir al Padre, y esto es otro tema. Pedir al Padre sería intercesión, que no tiene nada que ver con la mediación de Jesucristo. Aquí entramos todos los que no somos mediadores, sino intercesores. Aquí entra todo el santo cuerpo místico de toda la Iglesia. En especial, se hace presente el dogma de la comunión de los santos, donde participamos todos orando y pidiendo unos por otros en una ayuda mutua y constante. Aunque muchos también se limitan a asociar esto solo con la Iglesia peregrina y descartan la del purgatorio y la glorificada, el pedir, en definitiva, engloba a todos. El compendio de la Iglesia nos dice en el numeral 554 lo siguiente: la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Bien, entonces todos podemos interceder libremente ante el Señor, pero todo en el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor dijo en su palabra: en verdad les digo que todo lo que pidan en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Cita del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Cita del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. Cita de la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. En la palabra de Dios también se nos recomienda a todos a interceder. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los reyes y por los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cita de la primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. En definitiva, la intercesión nos da la libertad de pedir al Padre directamente, pero en el nombre de Jesucristo para que nos sea concedido. Bien entendido esto, que lo que se pida esté de acuerdo con su voluntad. Ya aclarado esto de la importancia de la intercesión por medio de la oración y del donar toda nuestra vida para este mismo fin, podemos continuar con cómo depositar todo lo mejor y más efectivo de nuestra fe en un solo lugar y método. Y esto es en el ofertorio en cada misa.